Hola amigas y amigos, soy Alberto y les doy de nuevo la más cordial bienvenida a Carpinpedia. Bueno, como les había mencionado en el video anterior, voy a empezar a mostrarles lo que son las herramientas del taller, sus usos, qué características nos conviene considerar de ellas y también cuáles son sus limitaciones. Déjame decirte que el tema va a ser algo extenso y para no hacer videos muy largos voy a ir agrupando las herramientas según las etapas cuando empezamos a trabajar un proyecto. Cada etapa va a consistir de uno o varios videos también, dependiendo de la cantidad de herramientas con las cuales se pueda trabajar. ¿Y cuáles son esas etapas? Bueno, una vez que nosotros ya tenemos el diseño del mueble que queremos elaborar y hemos hecho un listado de sus partes, entonces las etapas para construir el mueble son medir, cortar, dimensionar, lijar, unir y pintar. Bueno, como puedes ver, algunas de esas etapas tienen asterisco, lo que indica que son opcionales. Si estoy trabajando con lo que viene siendo tableros, llámale MDF, el contrachapado, en fin, bueno, pues ahí no voy a tener que dimensionar. Y si ese tablero ya tiene lo que viene siendo su chapa de melamina, pues tampoco voy a tener que pintar o lijarlo. Pero si estoy trabajando con lo que viene siendo la madera al natural, bueno, pues entonces aquí sí voy a tener que dejar las diferentes partes de ese mueble del mismo grosor. Y lo que hacemos, la forma, digamos, convencional de hacerlo es cepillando, ya sea utilizando herramienta manual o bien herramienta eléctrica como las cepilladoras o las canteadoras. Aquí en estas etapas también algunos de ustedes ya con experiencia pueden decir, no, es que primero antes de medir se debe de dimensionar la madera o antes de cortarla se tiene que lijar. Bueno, este orden en realidad puede variar según pues el tamaño del material con el que vayas a trabajar y también, como vamos a ver más adelante, según el espacio que tengas para trabajar. Bueno, entonces de estas etapas, aquí con letra roja les pongo algunos de los ejemplos de las herramientas que se consideran para trabajarla. Y en su momento lo vamos a ver de la forma más detallada posible. Esto entonces va a llevar algo de tiempo y entonces, por favor, les pido tengan paciencia. Pero déjame decirte que al final la espera va a valer la pena. ¿Por qué? Mira, te platico. Hace tiempo, si uno quería aprender sobre un tema, el problema era conseguir la información. Actualmente, y gracias al desarrollo del Internet, si uno quiere aprender sobre un tema, ahora el problema es por dónde empiezo, porque estamos inundados de información. Si bien aquí en YouTube, desde hace varios años, hay muchos canales que tratan sobre la carpintería y en un principio, bueno, pues esos autores son nuestra fuente principal de información. Y como todavía no tenemos experiencia, les creemos todo lo que nos dicen. Sin embargo, a medida que vamos progresando en nuestros proyectos y si uno sigue investigando, te vas dando cuenta de que mucho de lo que dicen carece de fundamentos e incluso puede resultar contraproducente. No es que lo hagan a propósito, sino simplemente ellos aprendieron de esa manera y de esa forma también lo enseñan. Vamos a ver algunos ejemplos entonces.
Recientemente veo un video donde el autor, que es joven, dice, ok, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a unir dos tablas para que yo forme la puerta de una alacena. Y las vamos a unir sin necesidad de galletas o lo que viene siendo las espigas redondas. Aquí en México les llamamos tarugos, en otros países les llaman tubillones. Bueno, entonces, ¿qué hace el autor? Viene y empieza a golpear lo que son los cantos que van a estar en contacto, ¿sí? Les crea irregularidades, pequeñas deformaciones, y a continuación les pone pegamento a ambos costados, los une y luego los prensa. Bueno, ese tipo de unión es válida, como vamos a ver un poquito más adelante. Lo que aquí llama la atención es por qué golpear los cantos. Y esto viene desde hace muchísimo tiempo, en la cual todavía no existían los pegamentos sintéticos. Y los carpinteros entonces de esa época tenían que fabricar su propia cola, y eso lo hacían usando plumas, tendones y otras partes de los animales. Lo ponían a calentar para obtener el colágeno, que era la materia principal de sus pegamentos. Bueno, entonces, tal vez por ese tipo de pegamento, pues ahí sí se justificaba crear irregularidades en las partes que iban a estar en contacto. Pero actualmente ya con las colas sintéticas eso no es necesario. 1, 2, 3. Otro ejemplo. Hace ya algunos años veo un video de un autor que está pintando tableros para una puerta. Bueno, lo que vienen siendo los tableros, pues tú tienes la tabla normal, ¿de acuerdo? Y se le hacen rebajes en los 4 costados. Pero estos son lo que vienen siendo los cantos, y aquí donde se pueden apreciar lo que son los anillos, se les llama testas o cabezas. Y él entonces, al momento de entintar, lo que vienen siendo las testas quedan mucho más oscuras que las otras partes de la tabla. Y dice, esto es lo bonito de la madera, que ella decide dónde debe absorber más. Caramba, no es que la madera tome esa decisión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, si tú vas a cortar lo que viene siendo una tabla, pues hay 2 formas de cortarla. Una, digamos, es cortarla a lo largo y otra a lo ancho. ¿Qué pasa cuando tú cortas a lo largo? En realidad son pocas lo que vienen siendo las hebras o el hilo que entran en contacto con el disco. Pero si tú vas a cortar entonces a lo ancho, todas las hebras van a estar en contacto con el disco, y esto entonces crea más porosidad, más irregularidades en estas partes de la tabla. Y si estás usando sobre todo un tinte que tiene pigmentos, bueno, pues esos pigmentos van a tender a depositarse más en esas irregularidades. ¿Cómo se evita más o menos esto? Bueno, hay varias maneras. Cuando veamos los temas de pintura, ahí lo vamos a ver con más detalle, pero se puede evitar poniéndole antes de la tinta un sellador muy diluido, o bien lijando con grano más fino lo que viene siendo las testas, para reducir la porosidad de estas partes. Pero entonces, otro ejemplo. Viene un autor ya también con tiempo sacando videos, y muestra una base que hace, en la cual se puede poner el cepillo para que, si uno tiene una tabla más ancha que lo que viene siendo en sí el cepillo, bueno, pues puedas cepillar un lado primero y luego el otro lado. Bueno, una base, por cierto, muy interesante, pero
no tiene fundamento. Y te voy a explicar el por qué. Lo que viene siendo la madera al natural, sí, bueno, pues en su momento, cuando veamos los materiales para hacer muebles y tratemos con más profundidad lo que viene siendo la madera al natural, ahí te voy a explicar la diferencia que hay entre la fibra, la hebra y el grano. Bueno, pero lo que sí tú has escuchado muchas veces es que dicen, tienes que cepillar a favor de la hebra, ¿sí? O de lo que viene siendo el hilo, como hay veces le dicen. ¿Y a qué se refieren con eso? Bueno, si tú acaricias a tu gato de la cabeza a la cola, tus manos se deslizan fácilmente. Pero si quieres acariciarlo en sentido contrario, bueno, pues ahí vas a sentir las asperezas. Eso es lo mismo con la madera. Si tú conoces la orientación, no nos interesa la dirección, pero en fin, como les dije también en el video anterior, no voy a entrar en tecnicismos, ¿de acuerdo? Si tú conoces la orientación entonces de la hebra, bueno, si la hebra está así como la estamos viendo, debo de cepillar en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con la otra cara? Bueno, pues si cepillo así y giro en este sentido, bueno, pues la otra cara también la voy a cepillar en el mismo sentido. Ok, pero ¿qué pasa acá? Tú vienes y dices, ajá, yo cepillo la primera mitad así y estoy cepillando a favor del hilo. Pero cuando giro la tabla, entonces la otra mitad de la tabla la voy a cepillar en contra del hilo. ¿Qué va a suceder? Al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Que una parte de la tabla va a estar bien cepillada y la otra mal cepillada. Y si al cepillar se desprendieron pedazos de la superficie de la madera, ¡wow! Vas a tener entonces que volver a utilizar tu cepillo manual o tu cepilladora. Un ejemplo más. ¿Cuántas veces no has visto que muchos de los autores, cuando van a trabajar con lo que viene siendo la fresadora o el router, la muevan en este sentido, cuando en realidad el sentido correcto para trabajar, si vas a trabajar lo que viene siendo los cantos externos, la fresadora se debe de mover en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y si vas a trabajar con lo que viene siendo los cantos internos, entonces ahí se debe de mover de acuerdo al orden de las manecillas. ¿Por qué esa recomendación? Lo que sucede es que cuando tenemos a la fresadora en esta posición, porque también, bueno, pues puede estar fija en una mesa. Cuando la tenemos en esta posición, lo que vienen siendo las cuchillas de todas las fresas están orientadas para trabajar en el sentido de las manecillas de reloj y de esa forma entonces cortan mejor lo que es la madera. Sí, hay ocasiones en que de acuerdo a la naturaleza de la madera o del material que estemos trabajando, hay ocasiones en que tenemos que mover la fresadora en dirección contraria. Pero eso es la excepción, no es la regla. Y entonces, si tú no conoces, esa forma de trabajar con la fresadora y estás usando fresas, observa esta fresa. Esta fresa, bueno, tiene aquí un filo y lo tiene también en el sentido opuesto, pero hay mucho espacio vacío entre los filos, a diferencia de esta fresa, que aquí está el filo y aquí está el filo también, pero hay un espacio cerrado entre los filos. Esta fresa evita, minimiza, por así decirlo, lo que se llama las patadas
del router. No solamente la sierra de mesa da patadas, también la sierra circular y el router te puede patear. Así que cuidado. Bueno, entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando están trabajando, sobre todo con este tipo de fresas. Muevan la fresadora según el sentido que les he indicado. Bueno, y con base entonces a los ejemplos que te puse, ¿significa esto que solo aquí en Carpinpedia vas a encontrar la verdad absoluta? No. La moraleja en realidad de esta historia es que no debes quedarte solamente con la información que ves, que escuchas. Debes de investigar por ti mismo. Bien, hecho entonces esta primera introducción, vamos a ver ahora los primeros elementos que debemos de considerar antes de adquirir nuestras herramientas. Y aquí les pongo algunos de ellos. Bueno, lo primero es que definas qué tipo de muebles deseas hacer y qué materiales vas a usar. ¿Por qué? Porque estos dos elementos van a definir los tipos de uniones que puedes usar. En cuanto a los materiales, desde luego, como hemos platicado, vamos a tener lo que viene siendo la madera natural en sus diferentes presentaciones. Puede venir como tabla, tablones, puede venir como listones, varillas, en fin. Si vas a trabajar con la madera al natural, recuerda, vas a tener necesidad de adquirir más herramientas porque la tienes que dimensionar. Y también hay los tableros. Hay diferentes tipos de tableros, los hay de madera, los hay de MDF, de aglomerado. Bueno, en fin, los tableros vienen en un tamaño prácticamente que se ha estandarizado, aunque hay pequeñas variaciones entre países, y ese tamaño tiene lo que viene siendo 244 centímetros de largo por 122 centímetros de altura. Bueno, una vez entonces que tú has definido qué tipo de mueble quieres hacer y con qué material lo vas a fabricar, entonces estos dos elementos definen qué tipos de uniones puedes usar. De las uniones, déjame decirte que las hay de dos grupos. Hay lo que vienen siendo las uniones sencillas y los ensambles. Las uniones sencillas se forman poniendo en contacto una pieza con la otra y a continuación o se engrapan o se clavan, ya sea con clavadora neumática o martillo y clavo normal, o se pegan o bien se atornillan. Tal vez tú pienses que ese tipo de unión no se usa. Bueno, las puertas de las recámaras, las puertas estas conocidas como puertas de tambor o tipo tambor, están elaboradas con base a este tipo de unión. Es una estructura que se fija generalmente con grapas o con pegamento, no se atornilla para que se pueda cepillar los costados en caso de ajustes y se cubren entonces con chapas de triple que se pegan y para que no se despegue, para darle tiempo al pegamento a que seque bien, se va clavando ligeramente alrededor. En el caso de los ensambles, la madera se tiene que rebajar o bien horadar para poder hacer las diferentes uniones. Hay muchos tipos de ensambles y generalmente son uniones que sí pueden soportar peso y se recomiendan para ciertas partes de los muebles. Bien, a continuación tienes que definir en qué plan deseas iniciarte en la carpintería. Si quieres iniciar como pasatiempo
o ya una vez que tengas experiencia, bueno, pues puedes hacer algunos muebles para vender, lo que te va a permitir tener un ingreso adicional, o tal vez tú estás pensando ya iniciar como negocio. Bueno, esta etapa ya de negocio es algo compleja. ¿Por qué? Porque ya no basta solo con tu buena voluntad o tus buenos deseos. Ya no vas a poder trabajar solo tú. Vas a necesitar empleados y ahí ya empiezan a haber más responsabilidades porque a los empleados hay que pagarles, sea que uno tenga trabajo o no. Así que tienes que definir muy bien cómo deseas empezar. Otro elemento que también tienes que considerar es cuánto deseas invertir. Las herramientas no son baratas, bueno, aunque hay de marca a marca. Ok, ¿cuánto deseas invertir y si tienes realmente esa cantidad? Mi consejo es invierte lo que te sobre, no lo que no tengas. Cuidado con las tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? Un elemento que muchas veces no consideramos es que para trabajar la carpintería vamos a necesitar espacio. ¿Por qué? Mira, lo que sucede es que, por ejemplo, si yo tengo mi tablero de 244 centímetros de largo y quiero cortar pues una sección de 30 o 40 centímetros, muy bien, pues y lo voy a cortar con mi caladora. Bueno, pues yo pongo el tablero, lo fijo en burritos o en lo que sea y a continuación yo junto con la herramienta me voy moviendo y voy haciendo el corte. Pero, por lo tanto, entonces, ¿cuánto espacio voy a necesitar para cortar ese tablero? Pues aproximadamente 3 metros, ¿ok? Ahora, si ese tablero yo lo quiero cortar en la sierra de mesa, entonces si el tablero tiene los 244 centímetros más cierto espacio de tolerancia, pues mínimo voy a necesitar 2,5 metros antes de entrar en contacto con la sierra, y como voy a empujar entonces el tablero, voy a necesitar otros 2,5 metros después. En conclusión, si vas a trabajar con tableros y los vas a cortar con tu sierra de mesa, vas a necesitar aproximadamente 6 metros para que trabajes algo cómodo. 1, 2, 3. Pero no solamente vas a necesitar espacio para trabajar, sino también para ir almacenando los materiales que vayas comprando o bien lo que te vaya sobrando al cortar. 2, 3. Algo importante que muchas veces no consideramos es que la herramienta, sobre todo la eléctrica, hace ruido, ¿de acuerdo? Y hay materiales, bueno, si trabajo con lo que viene siendo la madera natural y la cepillo, pues voy a obtener viruta. Pero si ya utilizo la sierra y sobre todo el MDF, pues voy a obtener un polvo muy fino que puede ser molesto en la misma casa, o bien ese ruido y ese polvo puede ser molesto para tus vecinos. Y aunque vivas en un edificio de departamento con 100 personas, basta con que una sola de ellas se queje para que la autoridad te impida seguir trabajando. 2, 3. Entonces es importante sobre todo que consideres el ruido y puedes checar, puedes bajar lo que vienen siendo los manuales de las herramientas que te interesan, porque ahí está detallado qué cantidad de ruido hace cada una de ellas y lo puedes comparar con la normatividad de tus ciudades. Finalmente, tenemos aquí lo que vienen siendo los sustos y los accidentes. Hay de susto a susto y hay de accidente a accidente. Esto es importante que lo consideres porque en todo tipo de trabajo que se usen herramientas, te vas a enfrentar tarde o temprano
con algunos de ellos. Y si tú hiciste una inversión fuerte para comprar las herramientas y luego tienes algún accidente o te llevas un buen susto, hay gente que toma esto como un aviso del gran carpintero que le está diciendo, mira, la carpintería no es para ti. Zapatero, a tus zapatos. Y esas personas muchas veces entonces dejan la carpintería, sus herramientas las guardan, al final se van a deteriorar o bien las venden pero ya a un precio bajo. Entonces, bien, en el próximo video entonces vamos a entrar ya un poquito más en detalles sobre lo que viene siendo la potencia de los equipos y también qué marcas son las más adecuadas a comprar, dónde comprarlas, cómo comprarlas. Nos vemos entonces pronto.